porque hoy iniciamos una sección de efemérides históricas de nuestro país o que hayan causado o impactado en la historia de nuestro país o en todo el mundo. Para ello vamos a contar habitualmente con el catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova, referencia imprescindible de nuestra historiografía, autor de varios libros, colaborador de Televisión Española y de muchos medios. Julián, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros, Y Xavier. vemos que estás muy bien acompañado de libros. Hoy Estoy acompañado de libros Sí, y sí. lo que quiero es abrir esta ventana de conocimiento de la historia, a ver si la podemos consolidar en Televisión Española. Pues la vamos a consolidar todas las semanas que podamos. Vamos a hacer un vistazo a la historia, a nuestra historia, a lo que nos influye, porque para entender lo que nos pasa es muy importante entender y saber de dónde venimos. Hoy, de hecho, nos fijamos en lo que ocurría en Chile un 11 de septiembre de 1973, hace 52 años, el golpe de Pinochet. Julián, un golpe que venía anunciado o venía anunciándose. ¿Cuál es el contexto de este golpe, el contexto previo del golpe de Pinochet? El contexto es la subida al gobierno después de unas elecciones que ganan por poco el Partido Socialista con Salvador Allende. El contexto es un reto, un desafío que hace desde el socialismo Salvador Allende en un momento en el que después de la Revolución Cubana todos los conflictos estaban muy vigilados por Estados Unidos para que no se consolidaran cambios sociales importantes en el cono sur, en Latinoamérica. El contexto es ese y el contexto es un golpe de Estado que inaugura un nuevo periodo. Latinoamérica estaba llena de golpes de Estado en el siglo XX, pero ningún golpe de Estado fue como el que empezó aquel día de septiembre del 73, con asesinatos, desaparecidos, detenciones, torturas, que está paralelo al golpe de Estado en Uruguay y que después viene consolidado ya en toda la zona con el golpe de Videla en marzo del 76. Luego hablamos de la coalición siniestra de los dictadores de Uruguay, de Argentina, de Chile, la llamada Operación Cóndor, pero antes, ¿sorprendió ya en su momento la dureza implacable, la miseria moral de los autores? Ahí estamos viendo a Víctor Jara, asesinado, cuyas manos son amputadas para que en otra vida no pueda ni volver a tocar la guitarra. Miles de desaparecidos, miles de asesinados, miles de torturados. La dureza del régimen fue brutal, del pinochetismo. Creo que es un ejemplo paradigmático del terror de Estado, de lo que Hannah Arendt llamaba masacres administradas y además con complicidad, con bases sociales también amplias, complicidad judicial, política, internacional, y ese terror de Estado que lleva a detenciones, esa imagen del estadio de fútbol, ¿no? La tortura sistemática, los desaparecidos, las humillaciones, las violaciones. Creo que todo eso es un punto de inflexión clarísimo. Claro que había antecedentes de todo esto en Europa, claro que había antecedentes en la dictadura de Franco, de la que Pinochet se fija y mucho, pero en Latinoamérica eso abre un nuevo periodo que después se ha tardado en asimilar, sobre todo por parte de las memorias divididas por parte de los usos políticos posteriores. Sobre todo porque así como había tradición golpista en Argentina o un golpismo populista en ocasiones, en Brasil bastantes golpes de Estado, en otros países. Paraguay, Stroessner vendría también en ese contexto, pero en Chile había bastante subordinación del ejército al poder civil. El contexto, huelgas patronales, lockouts. Hay un intento de golpe de Estado ya 9 años o 10 meses antes, por el que sale, me parece que era el general Prats, que va al exilio y que deja en su lugar a Pinochet pensando que va a ser aliado de Allende. ¿Qué importancia, se ha hablado mucho de esto, Julián, qué importancia se puede demostrar con datos, con Wikileaks, por ejemplo, que tuvo Estados Unidos en este golpe de Estado y en lo que vino después en el cono suramericano? Ya lo había intentado antes, 5 días después del golpe, lo sabemos por los cables, por Wikileaks. 5 días después del golpe, el máximo especialista y consejero de seguridad, secretario de Estado, ya en aquel momento, Kissinger, le dice: nosotros no hicimos el golpe, pero creamos las condiciones. Creo que este es el concepto, porque Estados Unidos ya estaba detrás de bloquear la posibilidad de que Allende subiera al poder
ya había perdido las elecciones. Y lo de Allende fue un desafío. También hubo inflación, huelgas, conflictos. No es Estados Unidos solo quien ocasiona todo eso, pero evidentemente la implicación de Estados Unidos en todo ese proceso, la implicación también en todo lo que es la violación sistemática de derechos humanos, está muy bien estudiada, está muy bien documentada y, por supuesto, ha creado una literatura, ha creado cine, teatro. Estamos ante un ejemplo paradigmático para los jóvenes de lo que fue la ruptura, la quiebra de una sociedad civil a través de un golpe de Estado y a través de ese terrorismo de Estado. Hablamos ahora de las colaboraciones con otras dictaduras, la llamada Operación Cóndor, fundamentalmente Argentina a partir del 76, con Videla, Pinochet en el poder, también Uruguay, tendrían relaciones con algunos momentos también de los paramilitares de Brasil, pero esa Operación Cóndor ¿estuvo tutelada por alguien o fue algo espontáneo de estos tres países? No, en ese caldo de cultivo que estoy explicando internacional, a finales del 75 surge un plan llamado Operación Cóndor, que es un plan de represión sistemática de violencia política en toda la zona. Todavía no ha llegado en ese momento la Junta Militar a Argentina. Ahí hemos nombrado Paraguay, tenemos que nombrar también a Bolivia, la Bolivia de Banzo. Así que hay un grupo coordinado de dictaduras que digamos que ponen un plan sistemático de eliminación, de represión política, que está además amparado por las ideas que venían clarísimamente de Estados Unidos. Esto es muy interesante porque no se conoce un plan tan coordinado en tan poco tiempo y tan mortal de represión política, de violencia política y de terrorismo, como he dicho antes, de Estado. Y hubo que sacar un nombre que prácticamente no lo habíamos tenido en aquel momento en ningún sitio del mundo: desaparecido. Desaparecido es alguien que no se encuentra nunca. Desaparecido es alguien que no se registra. Como le dijo Videla a Amnistía Internacional cuando fue a decir que había desaparecidos: encuentre el cadáver, porque si no hay cuerpo, no hay desaparecido. Claro, los tiraban pues desde aviones a 19 metros de altura. Desaparecido, el equivalente en inglés, Missing, una película absolutamente recomendable de Jack Lemmon. Que entra de lleno en lo que es la implicación americana, de un hombre de orden americano que al principio no lo cree y la realidad le hace cambiar, ¿no? Una última cuestión, Pinochet. Vamos a cumplir dentro de un par de meses 50 años de la muerte del dictador Franco. Esperamos hacer un buen programa especial y monográfico porque se lo merece, porque este programa apuesta mucho por refrescar la historia, sobre todo a los que creen que la dictadura fue un pasado idílico. Ahí estamos viendo la imagen del sátrapa chileno, de Augusto Pinochet, que traiciona a todos, traiciona al general Prat, que lo propone. Prat cree en el golpe, que hay que salvar a Pinochet porque a lo mejor van a por él, y era él el que estaba dando el golpe, y luego Pinochet ordenará, ahí lo estamos viendo con esas gafas siniestras, el asesinato, me parece que en Argentina, del general Prat, me parece que fue. Pero antes de irme con eso, Franco, emula Franco en el golpe, en la violencia excesiva ya inicial para anular cualquier posibilidad de respuesta, y quiere estar, lógicamente, es de los poquísimos, ella, Imelda Marcos, y me parece que Rainiero de Mónaco, que a lo mejor vino por aquí y se despistó y entró ahí antes de entrar en el casino de Torrelodones, estaban presentes. Y el vicepresidente norteamericano. Era ningún político democrático europeo. Sí. Pero esa capa gris que preside realmente el entierro de Franco conecta con todo lo que estamos diciendo, porque ellos no se conocieron en vida, pero desde el golpe de Estado tuvieron un intercambio muy importante de correspondencia. Para Pinochet, Franco era el modelo, así lo dijo el día del entierro, el que nos abrió el camino para eliminar al comunismo. Y no solo eso, es que además Franco en septiembre del 75 mandó allí a Emilio Villa Escusa para imponerle a Pinochet en Santiago de Chile la Cruz del Mérito Militar, la máxima distinción en aquel momento militar. Esto fue a mediados de septiembre del 75, apenas 2 meses antes de morir Franco. Así que Franco es un referente clarísimo para Pinochet, y después Pinochet aprendió muchísimo de lo que Franco había hecho y de cómo se había aferrado al poder y con qué instrumentos había contado para aferrarse al poder. Y de hecho creo que
en el 1 de octubre con motivo de los fusilamientos, que es lo que acelera el final de Franco, incluso el final biológico. Creo que Pinochet le manda una carta de agradecimiento condenando la condena internacional por los asesinatos de septiembre. Bueno, como diría el clásico, Dios los da y ellos se juntan. Julián, muchísimas gracias por atendernos y vamos a intentar tener, si no todas las semanas, casi todas las semanas, una ventanita para recordar y repasar a los más jóvenes. Encantado, y a ver si enganchamos, a ver si conectamos con la gente joven que tanto se dice que no estudia de verdad historia en los centros de secundaria y en las universidades. Vamos a ver si somos capaces de precisar el conocimiento y de traer todo lo que se investiga en 8 o 9 minutos a la televisión española. Lo haremos casi todas las semanas, que haya una efeméride. Esta era obligada, un 11 de septiembre de hace 52 años, y lo que decías, es necesario que se sepa lo que fue para entender lo que somos, aunque algunos quieran cambiar lo que fue para cambiar también lo que somos. Julián, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, encantado.